Jorge Carrasco es periodista de la revista Proceso en México y por reportar, por preguntar, por anotar, por informar, se encontró en una situación en que básicamente puso en riesgo su vida. Vamos a conversar con él más adelante, pero les quiero presentar a un hombre que es experto en temas de seguridad y que ha trabajado con Departamento de Policía por muchos años, que es el señor Eladio Páez. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchas veces no valoramos la maravilla de Estados Unidos, de que uno pueda informar y en general hay excepciones, no tenga que estar pensando quién me va a tratar de secuestrar o atropellar o golpear o matar. Correcto. Y es algo que gozamos de una libertad y una seguridad acá en los Estados Unidos que no se puede comparar. Nos quejamos de los problemas que vemos y la violencia, pero aún gozamos de mucha mejor seguridad que en otros países. Establecemos contacto con Jorge Carrasco ahora en México. Bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para allá. Una colega es asesinada en Veracruz, investigas, te encuentras con una situación que cuando se publica lleva a que aparezcan informaciones que hablan de que tu vida básicamente tiene precio. Sí, en efecto, es una consecuencia de una decisión de la revista Proceso, en la cual decidimos que teníamos que investigar qué había pasado con nuestra compañera en el estado de Veracruz. Y al cabo de un año de publicar sistemáticamente sobre las debilidades de la investigación de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, pues las consecuencias fueron una serie de amenazas en contra de mi integridad. Cuando dices debilidades de la investigación policial, siento que eres muy diplomático tal vez. Mira, la verdad es que nosotros estuvimos todo el tiempo hablando de las inconsistencias, de cómo no se llegaba al fondo de las investigaciones. Lo hicieron pasar como un simple robo con una doble vida de nuestra compañera, que en verdad no se condice con lo que en realidad era Regina Martínez. ¿Cómo vives hoy, Jorge? Es completamente distinto, por supuesto, una normalidad, digamos, muy entre comillas, en la medida en que pues tenemos que tener una serie de precauciones y protecciones, entre ellas protección física efectivamente con el sentido de libertad coartado. Eso te iba a preguntar porque irónicamente para que se pueda proteger tu vida de alguna forma, me imagino, se restringe lo que significa el acceso normal que tenías a fuentes de información. Se restringen movimientos y también se restringe la libertad a informar. Es decir, del caso Veracruz, del caso Regina, es muy difícil informar en estas condiciones. La revista Proceso tiene varios integrantes que han vivido circunstancias terribles. ¿Está mejor, igual, peor la situación hoy en México que 5, 10, 15 años atrás en términos del peligro de informar? Sin duda ninguna que está peor. Hace 20 años, por ejemplo, los periodistas nos preguntábamos y trabajábamos en torno a las ideas sobre una ansiada transición a la democracia de un régimen autoritario a un régimen democrático, y jamás de los jamases nos imaginamos vivir una situación como esta. Un gusto tenerlo con nosotros, Jorge. Lo mejor para usted, que Dios lo proteja, por supuesto. Muchísimas gracias y de veras gracias por su interés. Y bueno, pues a sus órdenes, aquí seguimos. Muy amable, nuestro colega de la revista Proceso en México, Jorge Carrasco. Cierro con Eladio aquí, que hablábamos de lo que significa la maravilla de poder trabajar informando libremente. Pero al mismo tiempo, ¿se enteró alguna vez en su tarea como policía de que tuvieran marcado a algún periodista, de que hubiera alguien que pudiera hacer, no estoy pensando ni siquiera en matarlo, de que le dieran una paliza a alguien por lo que estaba informando? Nunca fue algo que trabajamos en esa índole. Incluso la la gran parte de la carrera mía fue trabajando encubierto, donde aquí en los Estados Unidos, después que se termina el caso, hay que testificar, dar esa información delante de un tribunal, en una corte,
y nunca los que trabajamos encubierto tuvimos una amenaza de esa índole. Qué maravilla. Gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo aquí. Un placer. Vamos a paréntesis. Al regresar, estamos recibiendo una cantidad de llamados con algo que mencionamos durante el programa. Lo vamos a repasar con una imagen impactante en un par de minutos.